Como les había explicado en la clase teórica, lo que vamos a ver ahora en la clase práctica van a ser las técnicas de análisis de los aceites, de análisis químicos en aceites y grasas, y después vamos a hacer unos ejercicios que resultan que son fáciles y cortitos para que ustedes desarrollen y los hablamos cuando al final de la clase. Pero primero les hago una introducción de cómo son las técnicas que se utilizan generalmente y para qué, y cómo es el mecanismo de reacción que tienen estas técnicas para el análisis de la calidad de las grasas y aceites. Como habíamos visto, algunas de las técnicas que más frecuentemente utilizadas para el análisis de la calidad de las grasas y aceites son las de propiedades físicas, que bueno, las van a ver en el próximo teórico, y también podemos analizar en las propiedades químicas, que son en relación a los ácidos grasos y a la oxidación de estos ácidos grasos. Vamos a empezar con las técnicas que se utilizan para la determinación de ácidos grasos, que esto un poco lo saben ya de métodos de análisis, la de la composición de los ácidos grasos, pero también vamos a ver dos técnicas más, que son el grado de insaturación, que es la técnica del índice de yodo, y los ácidos grasos libres, que nos van a indicar el porcentaje de ácidos grasos que no están esterificados con el glicero, libres. En el caso de la técnica de los ácidos grasos libres, para poder analizarlos, su composición a través de cromatografía gaseosa que esté acoplada, no hace falta que esté acoplada en este caso a un espectrómetro de masa, se utiliza un detector de FIT para el análisis de los ácidos grasos. Tenemos que realizar la derivatización de los ácidos grasos. Lo que ocurre primero para la derivatización de los ácidos grasos, que en realidad es primero no es una sola reacción que ocurre, sino que es hidrólisis y metilación del ácido graso. Cuando ocurre la esterificación con un alcohol, como es en el caso del ácido del metanol, los ácidos grasos se transforman en compuestos volátiles, por lo tanto así es posible analizarlos por cromatografía gaseosa. Lo que primero ocurre es una hidrólisis y al mismo tiempo metilación del ácido graso con metanol en un medio alcalino fuerte, con una base fuerte y calor, ¿sí? Ocurre en 3 etapas la metilación, porque primero, o sea, no es que se rompen todos los enlaces éster con el glicerol y después los ácidos grasos libres se metilan, sino que de a uno de los ácidos grasos que están presentes en el triglicérido o diglicérido, ¿no? Se hacía un monoglicérido que era un solo ácido graso y si ocurre no se pasa. Se hidroliza el enlace éster y el metanol de nuevo esterifica y forma el metiléster del ácido graso. Esto ocurre en un medio con hidróxido de potasio y metanol, y después de que ocurre esta reacción, se le agrega al medio de reacción una solución de cloruro de amonio en ácido sulfúrico y metanol para poder neutralizar todo el exceso de hidróxido de potasio que queda,
y así obtener ya separaditos los ésteres metílicos de ácidos grasos. Después de que se enfría esa solución, porque todo esto es en calor, se extraen los ésteres metílicos de los ácidos grasos con un solvente orgánico y se seca esa extracción con sulfato de sodio anhidro, para que cuando tengamos ya los ésteres metílicos en nuestro solvente orgánico y los vayamos a analizar su composición en cromatografía gaseosa, no tengan nada de agua, que eso hace que se rompan las columnas cromatográficas que se utilizan. La idea de esto es más o menos que tengan un conocimiento sobre las técnicas que se utilizan en el laboratorio. Cuando tengamos nuestra clase presencial, que me olvidé ponerles el archivo para que se anoten quienes van a poder estar, ahí va a ser una clase demostrativa, más no van a estar trabajando ustedes, sino que vamos a estar trabajando nosotros y mostrándoles cómo se realizan las técnicas, porque por protocolo no tenemos suficiente material para que todos trabajen, entonces, como por protocolo no pueden estar compartiendo el material del laboratorio, por protocolo COVID, vamos a hacerlo nosotros para que ustedes lo vean. Vamos a hacer una metilación de ácidos grasos, así ven cómo se realiza, y después vamos a determinar la composición en un cromatógrafo gaseoso. Otra de las técnicas para el análisis de los ácidos grasos es el grado de insaturación por el índice de yodo. En este caso se utiliza la técnica de halogenación de las insaturaciones con yodo. También se puede utilizar cloro para halogenar los dobles enlaces. En este caso, lo que se hace es disolver la muestra de aceite o grasa en tetracloruro de carbono, que es un solvente orgánico, y a esa mezcla de aceite con tetracloruro de carbono se le agrega el reactivo de Janus. El reactivo de Janus lo que contiene es bromuro de yodo o cloruro de yodo disuelto en ácido acético. Entonces, ese bromuro de yodo, el yodo o el yodo, perdón, no es bromuro de yodo. Sí, está bien, es bromuro de yodo. El yodo va a atacar el doble enlace de los ácidos grasos insaturados, se va a halogenar. En este caso lo que se hace es agregar un exceso del reactivo de Janus, entonces vamos a tener yodo en exceso, y lo que se hace es medir el yodo que sobra. Entonces, por diferencia, se determina cuál es el porcentaje de insaturación que tiene ese aceite. Para poder realizar esta valoración del yoduro que sobra, se agrega yoduro de potasio a la mezcla, y el bromuro de yodo o el cloruro de yodo que sobra, el yodo se reduce a yodo molecular, que es yodo 2, y ese yodo 2 se puede valorar con una solución de tiosulfato de sodio, que bueno, uno ya sabe cuál es la normalidad que tiene ese tiosulfato. Y después el índice de yodo se calcula con una fórmula, se tiene que realizar un blanco primero, donde agregamos el cloruro de el tetracloruro de carbono, el reactivo de Janus,
el yoduro de potasio y ahí sabemos cuánto es el yodo total que nosotros agregamos. Después, cuando hacemos la reacción con la muestra, se mide cuál es el volumen de la muestra y se calcula el índice de yodo con la fórmula. ¿No? Otra de las técnicas para el análisis de los ácidos grasos es calcular la cantidad de ácidos grasos libres, que es el índice de acidez de un aceite. En este caso, la muestra se disuelve en etanol desnaturalizado, que es etanol con el agregado del 10% de metanol, con unas gotas de fenolftaleína. En este etanol desnaturalizado lo que pasa es que los ácidos grasos le dan al etanol desnaturalizado un grado de acidez. Como los ácidos grasos tienen grupos ácidos, ácidos orgánicos, el etanol obtiene esos protones que le dan los ácidos grasos y con el indicador fenolftaleína, que es un indicador de ácido base, podemos determinar cuál es el porcentaje de ácidos grasos libres. Después se valora, se hace una titulación con hidróxido de potasio al 0,02 normal, que esa es la concentración habitual que se utiliza para el hidróxido de potasio, y se titula hasta la aparición del color rosado, que es la indicación del punto final de la titulación, y lo que tiene en este caso el índice de acidez es que no es que cuando uno va agregando el hidróxido de potasio, cambia de color, y lo que tiene en este caso es que no es que se mantiene ese color rosado característico al final de la titulación. Hay que esperar que el color rosado persista unos 10 segundos. Ya todo esto lo vamos a ver en la clase presencial y van a ver cómo es la titulación. No sé si ustedes han tenido alguna clase de laboratorio presencial en lo que van de cursado. Pero bueno, la idea es que en esta clase presencial que vamos a tener en mayo vean cómo se manejan las cosas del laboratorio. Y de nuevo se coloca el volumen de titulación, la normalidad con la que tiene exacta el hidróxido de potasio, pero no es que el hidróxido de potasio es 0,02 normal, pero cuando uno valora el hidróxido de potasio es 0,0190, no es exactamente 0,02. 10 por la cantidad de muestra que se analiza. Y ahí obtenemos el grado de ácidos grasos libres que tiene un aceite. Otra de las técnicas que vamos a ver van a ser las características de oxidación de los lípidos. Bueno, vamos a empezar con el índice de peróxido. Estas técnicas son técnicas que determinan productos primarios o secundarios de la oxidación de los lípidos. El índice de peróxido es una técnica que determina los productos de oxidación primaria de los ácidos grasos, midiendo los peróxidos, que son los productos mayoritarios de las reacciones de autooxidación. Y se miden a través de la capacidad que tienen estos peróxidos de reducir, no es reducir, es de oxidar el yoduro a iodo. Y la concentración de peróxidos se expresa en equivalentes de oxígeno por kilogramos de grasa. Entonces, lo que se hace para realizar esta técnica,
se disuelve la muestra en un medio orgánico, que en este caso es ácido acético y cloroformo, en una proporción de 3 partes de ácido acético con 2 partes de cloroformo. Se le agrega yoduro de potasio a la muestra y se deja reaccionar un tiempo, un minuto, y después, como el yoduro pasa a yodo 2, ese yodo 2 se puede valorar con una solución de tiosulfato, que generalmente es de una concentración 0,1 normal, que al igual que como vimos en la técnica anterior, hay que determinar exactamente cuál es la concentración que tiene ese tiosulfato, y bueno, después con el volumen que uno gastó en la titulación, la normalidad del tiosulfato que calculó, se colocan todo en la fórmula del índice peróxido y se obtiene el índice peróxido de ese aceite. Tengamos en cuenta que en el Código Alimentario Argentino están las indicaciones para el índice de peróxidos máximo de los aceites, que tiene que ser menor a 10 miliequivalentes de oxígeno por kilogramos de muestra para ser apto para el consumo humano. Si ya ese aceite tiene más de 10 miliequivalentes de oxígeno por kilogramo de muestra, no es apto para el consumo y no debería ser comercializado.